Entonces Cristo tiene que ser predicado. Cristo tiene que ser predicado y Cristo tiene que ser vivido. Las personas que nos rodean tal vez no presten mucha atención al evangelio que predicamos, pero sí prestarán atención al evangelio que vivimos. Las personas pueden no leer el evangelio, pero a través de la forma en que nosotros vivamos el evangelio, inevitablemente ellos tendrán que ver el evangelio. Cuando me hablaste de ese tema, Cristo el centro de la iglesia, de verdad que me impactó. Yo creo que hoy desglosemos ese tema porque es necesario que la iglesia entienda cuál es su rol en la tierra. Yo sé que el pastor Hansel Alburquerque hoy nos va a dar una cátedra de la palabra del Señor como siempre lo ha hecho. Bueno, pues quiero decirte que Satanás está dispuesto a darle prosperidad, a darle riqueza y comodidad a la iglesia de nuestros días a cambio de que la iglesia saque a Cristo de medio de su predicación. Realmente sacar a Cristo de la predicación es como quitar todo el fundamento de un edificio. Pero usted dijo algo al principio, Satanás está dispuesto a darle riqueza. Sí. De hecho, a Satanás no le interesa las riquezas que nosotros podamos conseguir. Satanás está dispuesto a hacer una iglesia rica, millonaria, próspera, sin tribulación y ni nada por el estilo, a cambio de que sencillamente solo se saque a Cristo de su predicación. Wow, ¿sabe qué me impacta ese punto? Porque durante unos casi 15 años atrás, o vamos a poner 20, muchas de las iglesias se han enfocado en la área de la prosperidad y entiende que si tú eres próspero, Dios está contigo. Entonces vemos muchas personas que no son prósperos económicamente, pero entonces Dios no está con ellos. Y esa parte cuando dijiste que Satanás está dispuesto a dar riqueza, me impacta mucho porque una de las cosas que muchas veces desvía el hombre del propósito de Dios son las cosas materiales. Sí, mira, para ponernos un poco más en contexto en el aspecto teológico, cuando nosotros vamos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, es el texto 1 al texto 5, que es un pasaje muy conocido por los creyentes de nuestros días. El apóstol Pablo, al parecer, le dijeron, Pablo, estamos de acuerdo con tu predicación. Solo lo único que te pedimos es que saques a Cristo del mensaje de tu predicación. ¿Por qué? Bueno, los corintios eran una colonia de Roma. Como colonia de Roma, los corintios entonces, al igual que los romanos, se caracterizaban por una nación que los representaba. Roma, una nación poderosa, una nación próspera, una nación rica, una nación que sus dioses eran los dioses del Olimpo, Zeus y todas esas personas, todos esos dioses y semidioses, todos eran poderosos. Ninguno de ellos pudo morir en algún momento de la historia, no, porque ellos sencillamente son poderosos. Y cuando vienen a la tierra, vienen simplemente para disfrutar de los placeres tomados de los hombres o de las mujeres, y de ahí los semidioses. Sin embargo, Pablo viene predicando un evangelio de un Dios, se llama Cristo, que muere en la cruz del Calvario para traer salvación, redención y reconciliación del hombre. Entonces, predicar ese Dios que muere en una cruz, que es escupido por el hombre, que es abofeteado por el hombre, es castigado, lacerado por el hombre y no desciende de esa cruz. Entonces, para los corintios, esto le parecía un poco difícil de poder digerir. De poder entender. Exacto, dentro del contexto de esa época. Porque sucede que cuando tomamos el Antiguo Testamento y lo traemos a colación, que es muchas veces lo que se predica en la iglesia de hoy, vemos a un Dios que prosperó a su pueblo. Y entonces cuando ahora tú me predicas a Cristo y me hablas de un sufrimiento, me está como desenfocando de un Dios que prospera ahora a un Dios que lo que quiere que yo sufra. Explíqueme eso. Sí, bueno, mire,
realmente la Biblia es congruente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Cristo no es una nueva doctrina que aparece en el Nuevo Testamento. No, Cristo ha estado ahí siempre en las Escrituras. En Génesis 3:15, por ejemplo, vemos a Dios refiriéndose a Cristo como esa simiente de la cual vendría la mujer y golpearía a la serpiente, el cual es Satanás, en la cabeza con un golpe mortal, y esta serpiente, Satanás, le heriría a Jesús, la simiente de la mujer, en el calcañar. Entonces, de alguna manera, Cristo ha estado ahí en las Escrituras. No solamente eso, a lo largo de la historia, el hijo de Isaac, de Abraham, por ejemplo, Isaac también es tipo de Cristo, que así como Abraham iba a sacrificar su único hijo, Dios también sacrificó su único hijo. José, qué paradójico, José fue vendido por sus hermanos. Jesús también fue vendido por uno de sus hermanos. No solamente eso, José pasó todo un proceso de sufrimiento y luego fue llevado al trono, al palacio. Qué irónico, pues Jesús también tuvo todo un trayecto de sufrimiento y al final terminó a la diestra del trono del Padre. Entonces, Cristo ha estado ahí en las Escrituras, no solamente esto, en el pueblo de Israel. Por ejemplo, los israelitas comían pan que descendían del cielo. Sin embargo, eso era un tipo de Cristo, porque en el Nuevo Testamento, en Mateo, vemos a los escribas diciéndole: si tú quieres que nosotros creamos que tú eres Dios, entonces haz que descienda pan del cielo, maná del cielo. Y entonces él le dijo: yo soy el verdadero maná que ha descendido del cielo. Lo que ustedes vieron en el Antiguo Testamento solamente era un tipo, una figura que apuntaba a una persona, y esa persona soy yo. El Cordero del Antiguo Testamento no quitaba el pecado, sino que de alguna manera era un tipo, un símbolo del verdadero Cordero que vendría para redimir al hombre de su culpa y de su pecado. Y en ese sentido y dentro de ese contexto, Cristo ha estado a la luz de toda la Escritura. Pero abordando lo que tú dices, nota que muchas veces no comprender la misión, la tarea y el desarrollo de Cristo tiene que ver con una mala interpretación del texto. Los judíos, de hecho, leían Isaías capítulo 9, y en Isaías capítulo 9 nosotros observamos una descripción de Cristo que es contraproducente o paradójico con Isaías 53. En la sinagoga se leía este pasaje: porque un niño nos es nacido, Isaías capítulo 9, texto 6, y nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque el trono de David y sobre su reino, y mandándole un juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una descripción de Jesús. Ahora, los discípulos, los escribas, cuando leían esto en la sinagoga y luego tenían que leer Isaías 53, que decía que ese mismo Jesús iba a ser maltratado, iba a ser tan lacerado que incluso su rostro estaría desfigurado. Imagina un rostro ensangrentado, escupido, lacerado, maltratado. Es como una raíz de tierra seca, no hay hermosura en él, no hay belleza alguna para que le deseemos. Y como oveja es llevada al matadero, mas no abrió su boca. Todo esto sufrimiento, no hace nada. Y entonces, cuando ellos leían estos dos capítulos, había un problema para poder interpretar el texto. Porque entonces decían: wow, ¿y cómo será entonces ese Jesús? ¿Ese Jesús vendrá y establecerá con juicio su reino? ¿O ese Jesús vendrá como un cordero y harán con él de todo, lo maltratarán y lo matarán por nosotros? ¿Cómo es? Entonces, como no podían interpretarlo, porque no tenían una idea totalmente clara acerca de todo este contexto, entonces decidieron quitar la lectura de las sinagogas de Isaías 53. Pastor, usted está diciendo algo ahí muy impactante. Le voy a explicar por qué. Porque
parece que, como dijo Salomón, lo mismo que es fue lo que fue, lo mismo que será, es decir, que no hay nada nuevo debajo del sol. Trayendo a colación, entonces, hoy en día estamos quitando o estamos interpretando lo que nos conviene con respecto a las escrituras, porque aquí vemos a un Cristo que padeció, a un Cristo que sufrió por causa del pecado, se hizo pecado por nosotros, maldito, y llevó nuestros dolores, llevó nuestra rebelión en la cruz del Calvario. Sin embargo, le dice a sus discípulos algo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones y el mundo os aborrecerá. Pero ahora yo estoy viendo que la iglesia está caminando como de acorde con el mundo, lo mismo que decía cuando los romanos que le dijeron a Pablo: no queremos que tú prediques ese Cristo. Entonces, la iglesia se ha desenfocado, o no voy a decir la iglesia, sino parte de la iglesia se ha desenfocado del verdadero llamado del cristiano. Veámoslo o ilustrémoslo con esto que pasó en Isaías capítulo 9 e Isaías 53. Sí. Era como si hubiesen dos versiones de Cristo, aunque Cristo tiene una sola versión, pero dos versiones de Cristo. Un Cristo que es rey, que es poderoso, que establece su imperio y su reino, y un Cristo que es matado y sufrido como cordero que no abrió su boca. Ellos dijeron: no, esa versión de Cristo la vamos a desechar y nos vamos a quedar con el Cristo que reina, el Cristo que establece su juicio, su justicia, impone su paz. Se quedaron con esa versión. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo con la iglesia de nuestros días? Que la iglesia de nuestros días está tomando la versión que más le satisface de Cristo. Esa versión que se acomoda a su gusto, a sus placeres, al Cristo que ellos quisieran o como ellos quisieran que fuera Cristo. Esa es la versión que se está tomando de Cristo. Todo lo demás se está desechando. Por ejemplo, esa parte, ese Cristo que nos dice: si quieres ser mi discípulo, tienes que ser capaz de amarme a mí más que a padre y a madre y a hijo y aún más que tu propia vida. Si no estás dispuesto a dar incluso tu propia vida por causa de mí, no eres digno de ser mi discípulo. Por esa versión no se está predicando en la iglesia. Porque volvemos a lo mismo de Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 53. Sencillamente, mucha de la iglesia de nuestros días ha acomodado una versión de Cristo que se adecúa a sus gustos. O sea, el Cristo de hoy es un Cristo muy suave, muy jovial, muy chulo, si pudiera así decirse. Para los cristianos del primer siglo, por ejemplo, sinónimo de seguir a Cristo era sinónimo de sufrimiento. Era sinónimo de tortura. No solamente esto, por ejemplo, Romanos nos dice que serán salvos aquellos que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor. Es el Señor. El contexto de este pasaje a veces se mal utiliza porque nosotros vemos a personas que los llaman para pasar al altar o a una tarima o un escenario para que confiese que Jesucristo es el Señor. La gente no va a ser salva simplemente por decir: yo confieso que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico y cultural de este aspecto del que se habla aquí? Sencillo. El único que se le podía llamar Señor en Roma era al César. Wow. Entonces, llamar Señor a alguien que no sea César era entonces sinónimo de poner la cabeza en la guillotina para que te corten la cabeza. Entonces, Pablo está diciendo lo siguiente: aquellos que están dispuestos a poner su cabeza en la guillotina porque están dispuestos a declarar públicamente que Jesucristo es el Señor de sus vidas, aunque esto le cueste la cabeza, esos son dignos de ser discípulos de Cristo. ¿Sabe qué, pastor? Hay una pregunta que le voy a hacer con respecto a lo que Pablo enseña, porque muchas personas a veces quieren ignorar la carta paulina de Pablo. Pablo le habla a Timoteo acerca de sufrimiento. Le dice: sufre penalidades a obra de evangelista, que nadie tenga en poco tu juventud. Dice: cuídate de ti mismo, mantente puro y todo esto. Pero luego Pablo
le dice a Timoteo con la obra final: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me será guardada la corona de justicia. Hay un problema actualmente, y es que Cristo no está siendo predicado como debe de ser, o estamos tomando la versión que nos conviene. Me explico. Dios me va a bendecir, y cuando hablamos de bendición no estamos hablando de lo que la Biblia enseña, sino de algo material. Dios me va a bendecir, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a hacer esto. Ese es el mensaje bíblico, ese es el mensaje que Cristo mandó a sus discípulos. Yo creo que usted me lo explique a esa audiencia que está ahí hoy escuchando. Bueno, mira, no hay ningún tipo de problema con que Cristo lleve a las personas a las naciones. Lo que sucede es que cuando tú analizas esas profecías, Dios nunca entonces le dice a la gente: Dios te envía a la nación de Haití. Y ahora menos que Dios no te envía a Somalia, que es la nación del mundo donde más cristianos mueren cada año. O sea, ese tipo de profecía tú nunca la ves. Tú ves que Cristo manda, o el Cristo de ellos, los manda a las naciones prósperas, a las naciones ricas. Explique eso del Cristo de ellos, pastor. Digo el Cristo de ellos porque es un Cristo a veces que nosotros hemos construido en nuestra imaginación, porque es exactamente el Cristo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, las personas no quisieran un Cristo que le digan: este mismo año te envío a Nigeria, este mismo año te envío a Somalia, este mismo año te envío a Haití. O sea, ese Cristo ellos no lo quieren, y por eso nunca el Cristo de ellos les dice: te envío a esas naciones. Siempre el Cristo de ellos les dice: te envío a Estados Unidos, te envío a Europa y te envío a esos países donde hay mucha riqueza y mucho dinero. Entonces, nunca lo envía a la República Popular China, donde los cristianos son perseguidos y mueren muchos de ellos. Entonces, me parece contraproducente que Cristo no envíe más misioneros a esos lugares donde cada día mueren misioneros y hacen falta muchos más misioneros. Entonces, ¿es bíblico lo que la Biblia le enseña? ¿Bíblico no? Es bíblico, sí, claro que es bíblico. Cuando la Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. La pregunta es: ¿por qué es necesario el proceso, la tribulación, o lo que nosotros le llamamos el sufrimiento? Cuando llamamos sufrimiento, cuando padecemos por causa del nombre de Cristo, ¿por qué es necesario, pastor? Porque muchas personas dirán: no, a mí Dios me llamó para yo estar en victoria, para yo estar prosperado, pero lamentablemente este cuerpo se va a morir. Pero ¿por qué es necesario el proceso y el sufrimiento que nosotros malinterpretamos? Porque la Biblia habla, dice que te debemos estar siempre gozosos. Pero ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Bueno, el sufrimiento, dice C.S. Lewis en su magistral libro acerca del dolor y el sufrimiento. El sufrimiento es como una escuela que va forjando nuestras vidas y nos va haciendo mejores cristianos y mejores seres humanos. Las tribulaciones y los padecimientos presentes no deben de ser algo que nos quite el gozo, porque el apóstol Pablo dice en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, que los sufrimientos del tiempo presente sencillamente no son comparables con la gloria que ha de venir. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: yo estoy poniendo en un lado de la balanza la recompensa gloriosa que vendrán luego del sufrimiento, y estoy poniendo al otro lado de la balanza el sufrimiento, las tribulaciones, y sencillamente la recompensa pesa mucho más. Así que sencillamente me parecen nada los sufrimientos presentes, porque mi vista no está puesta en el sufrimiento, sino en Cristo como la más grande de mis recompensas. Wow, dijiste algo poderoso. Porque Pablo inclusive dice: porque los atletas corren por algo corruptible, mas yo no peleo como golpeando el aire, sino como golpeando mi cuerpo, poniendo a la servidumbre. Porque Pablo estaba enfocado en el otro lado de la gloria. Entonces pasa algo hoy en día, es que nosotros todavía no hemos entendido la gloria que nosotros ha de manifestarse. Porque si no padecemos aquí, o decir, si
Por ejemplo, yo digo, no, Dios me tiene que estar aquí porque yo soy hijo de Dios, a mí me tiene que ir bien. Pero que las promesas, yo quiero que usted me explique algo y escúchame que dé tanta vuelta. La promesa de Dios para sus hijos, la promesa que Dios tiene, ¿es aquí o es en el reino de los cielos? Es aquí y es en el cielo. Y me explico ahora en este aspecto. En primer lugar, es en el cielo, pero esto de en el cielo tiene que ser algo que empecemos a disfrutar ahora. Y me explico, hago un paréntesis en ese sentido. El apóstol Pablo no empezó a disfrutar su recompensa después de morir. El apóstol Pablo está diciéndome en Filipenses capítulo 4, texto 10, que a pesar de todo lo que él padece, él vive gozoso, completo, satisfecho, sin importar cuál sea la necesidad, porque incluso las tribulaciones presentes le han enseñado a estar gozoso cualquiera que sea su circunstancia o su situación. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha regalado un gozo que es eterno. ¿Qué significa eterno? Eterno significa interrumpible. Eterno significa con continuidad interminable. En ese sentido, Dios no nos va a dar el gozo cuando lleguemos al cielo. No, Jesús lo dijo, mi gozo es ahora, en ese instante y en este momento. Ya Dios nos dio una recompensa gloriosa. Y es esa recompensa de vivir con el gozo de que tenemos ya en nuestras manos una herencia que nadie nos la podrá arrebatar. Romanos capítulo 8, texto 31 en adelante. ¿Qué nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, tribulación, angustia, espada, lo presente, lo porvenir, ángeles, principados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo vivía con un gozo en su corazón inexplicable, incomparable, incalculable. Y ese gozo ya era su recompensa. ¿Qué sucede con los cristianos de nuestros días entonces, pastor? Que no veo ese gozo que usted describe. Dos cosas. En primer lugar, tal vez no es cristiano. Y en segundo lugar, tal vez no comprende lo que es realmente el Evangelio. Entonces, yo puedo ser cristiano, aparentemente visitando una iglesia, y tener mi corazón en la tierra. El cristiano está llamado a vivir con los pies sobre la tierra y el corazón en el cielo. Los cristianos de nuestros días, muchos de ellos, están enamorándose tanto de las cosas de este mundo que hablarles de la muerte para ellos es una tragedia eterna. Cuando el apóstol Pablo decía, lo más glorioso, lo más extraordinario, lo más magnífico que me puede pasar es yo poder partir de este mundo. No, y tú hablas de la muerte y te reprenden. Sí. Porque ellos entienden que la muerte, porque el cristiano, para la muerte, el cristiano no es muerte, sino que pasa de muerte a vida. De la única forma que yo puedo encontrarme con el Señor es ya separándome de este cuerpo de muerte. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, yo vivo en un cuerpo corrupto. Sin embargo, le hablamos a la persona de muerte y te reprende y reprenden al espíritu de muerte. Sí, pero el ángel de la muerte no es un ángel al servicio de Satanás. El ángel de la muerte es un ángel al servicio de Dios. ¡Wow! Pastor, ¿qué es lo que usted está tratando de decir? Nota que en la Biblia nunca el ángel de la muerte es enviado por Satanás. Es Dios quien envía al ángel de la muerte. Por ejemplo, en Egipto fue Dios quien envió el ángel de la muerte. Pero no solamente esto, es cierto que el ángel de la muerte no es algo que Dios creó. No, ¿existe un ángel de la muerte? Existe porque o existe la palabra que Dios declara muerte. Lo que sucede es que el ángel de la muerte es como una referencia. Como una referencia. Exacto. Al poder que tiene la muerte sobre alguien, sobre un ser humano, sobre un individuo. Pero siempre que se habla del espíritu de muerte, de ángel de la muerte o demás, sencillamente es Dios que envía eso. Ahora no está al servicio de Satanás, está al servicio de Dios.
porque la muerte es la espada de juicio que Dios puso en marcha como resultado del pecado. Ahora bien, ¿qué nos dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12? Nos dice lo siguiente: la muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Así que, ¿por qué yo voy a tener miedo a la muerte? No tengo que tener temor, porque la muerte no tiene ningún poder sobre mí. Sencillamente, cuando yo parta de este mundo, que es lo que sucede conmigo, va a haber un encuentro personal con mi Salvador. Entonces, si temo a la muerte carezco de fe. Si temo a la muerte, no he comprendido realmente lo que significa ser cristiano. Porque ser cristiano significa ese encuentro con el Señor, con el que nosotros queremos estar siempre. Por ejemplo, muchas personas que eran perdonadas y salvadas por Jesús querían seguir a Jesús. Y Jesús le decía: no, ve y predícale a tus aldeas. Querían estar eternamente con Jesús. Ser cristiano es eso, es querer estar eternamente con Jesús. Y no vamos a estar eternamente con Jesús Si estamos en si este cuerpo. estamos en este cuerpo. Por eso el apóstol Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros cuando Jesús se transfigura en el monte. Dice: bueno es para nosotros que estemos aquí, que hagamos 3 enramadas, una para ti y otra para ella, porque había una eternidad en ese momento. Sí, pero nota que ellos querían disfrutar de ese espacio, ellos. Sí. Entonces, el evangelio no puede circunscribirse a 4 o 5 personas, a un espacio y lugar. El evangelio vino precisamente para alcanzar las vidas de la gente que Dios ha destinado para ser salvo. No quiero que me entren ahí en ese mundo, pero las personas que Dios ha destinado para ser salvo. Ahora bien, pastor, usted ha hablado mucho del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es algo, el evangelio es alguien, y ese alguien es Jesucristo. El evangelio no es algo que existe en el Nuevo Testamento. El evangelio es algo que ha existido desde siempre. Desde siempre Dios se ha propuesto salvar al hombre, porque Efesios 1:3 nos dicen adelante que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo, Dios ya tenía un plan para salvarnos y rescatarnos del poder del pecado. Entonces, el evangelio fue algo que empezó en la eternidad. Pero no solamente esto, cuando nosotros continuamos el recurso del camino, nosotros vemos a Cristo. Dios estaba en el Antiguo Testamento tratando de revelar, de mostrar a Cristo. Por ejemplo, el lavacro en el templo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos antes de ofrecer sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese lavacro representaba la pureza, que el lavacro le quitaba el pecado al sacerdote antes de poder ofrecer sacrificio al Señor. Y ese era el símbolo. Sin embargo, Jesús dijo algo: yo soy el agua viva que salta para vida eterna. ¡Wow! Entonces, de alguna manera eso es un tipo, pero no solamente eso. Vemos el pan en el tabernáculo. Cristo es el pan de vida. Pero luego nosotros vemos el cordero para el sacrificio, pero Cristo es el cordero para el sacrificio. Luego vemos el sacerdote, pero Cristo es el sacerdote que ofrece. Cristo era el todo. Sacrificio. Cristo es toda la Biblia. El tema de la Biblia, el centro de la Biblia, la persona central de la Escritura es Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia te puede hablar de ciencia, te puede hablar de medicina, de historia, de geografía, de política, pero al final del camino, el tema central de la Escritura es la redención del hombre a través de un Redentor. Y ese Redentor es Cristo. Cristo tiene que ser predicado. Cristo tiene que ser predicado y Cristo tiene que ser vivido. Las personas que nos rodean tal vez no presten mucha atención al evangelio que predicamos, pero sí prestarán atención al evangelio que vivimos. Las personas pueden no leer el evangelio, pero a través de la forma en que nosotros vivamos el evangelio, inevitablemente ellos tendrán que ver el evangelio. Entonces necesitamos una iglesia que predique el evangelio, pero necesitamos una iglesia que viva
el evangelio. No solo para que las personas escuchen el evangelio, sino también para que las personas vean el evangelio. ¿Cómo yo puedo predicar el evangelio en medio de un mundo tan difícil ahora actualmente, donde muchas personas entienden que el éxito está en la riqueza? ¿Cómo yo ahora confronto o hablo lo que usted estaba diciendo ahorita, de ese Cristo que padeció, que sufrió, que es nuestro Señor? Pero ahora tú me estás diciendo, pero entonces Dios quiere que yo padezca, que yo sufra. ¿Cómo yo ahora le traigo esa esperanza a la gente de que entienda que nuestra vida no es aquí, sino allá en la tierra? Cuando lo que estoy viendo es que cada vez que tú ves las redes sociales, lo que te muestran es un Lamborghini, carro y pastores hablando de que tienen esto y que tienen dinero y mostrando lujos y cosas. Y el que está ahí, que quiere buscar a Dios, dice, pero si así es el evangelio, yo me voy a meter en el evangelio. Ahora, ¿cómo yo rompo con ese esquema, pastor? Sí, inevitablemente es un asunto del corazón. Por ejemplo, hay cristianos hoy día que tú le dices, Cristo viene mañana, y lloran. Porque dicen, wow, y toda la riqueza que yo he acumulado y que yo he tenido y he alcanzado, entonces todo eso se va a quedar. O sea, hay cristianos que te demuestran que ellos están muy preocupados por qué pasará por sus bienes materiales, sus recursos. Por ejemplo, tenemos cristianos en nuestros días que están haciendo cosas eh, que muchas veces no es para la gloria de Dios, para el deleite de sus propias almas, aunque esto no redunde para la gloria de Dios, y no están pendientes en que ellos pueden estar haciendo todo eso para acumular riqueza y que al final Dios venga precisamente en ese instante. Jesús contó la parábola de un hombre que dice Jesús, se pasó toda la vida acumulando bienes y riqueza en un granero, acumulando trigo. Cuando llegó su vejez, entonces, este hombre se paró frente al granero y le dijo, alma mía, ahora gózate y deleítate en los placeres de la vida, porque he ahorrado para este tiempo. Y entonces dice Jesús que la muerte le tocó la espalda y le dijo, ha llegado tu hora, he venido a buscar tu alma. Entonces, hay cristianos que pierden de perspectiva esto. Escúchame bien. Tienes que vivir para cumplir con tus responsabilidades sociales. Es bueno ahorrar. Esto es también trabajar para el futuro. Todos estos asuntos y compromisos económicos, sociales y familiares hay que cubrirlo y pensar en el futuro. Pero nada de eso debe de sacar mi corazón del carril, de la carrera de la fe. Lo más grande, la riqueza más extraordinaria que podamos alcanzar en este mundo y en esta vida es poder vivir para la gloria de Dios. Y Pablo lo dijo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, texto 31. Sea que beban o sea que coman, háganlo todo para la gloria de Dios. Porque yo me arrepiento, porque que esto me confronta. La palabra de Dios es tan fuerte que, porque yo le voy a decir, yo me convertí porque a mí me hablaron del cielo. A mí me hablaron de un Cristo que me daba otra vida que no era esta. Y ahora, últimamente, estamos hablándole a las personas de un Cristo que te da esta vida. Y que es verdad que te la da, pero que te da otra mayor. Y cuando vemos que el mensaje de Cristo se ha distorsionado para atraer a la gente y buscar bienes económicos, eso me compunge, porque yo digo, ¿dónde están los predicadores y los profetas? De verdad que yo sé que hay muchas personas ahí que lo escuchan y muchas veces cuando lo escuchan quieren seguir otra parte. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pero de verdad eso se necesita llevar palabra, porque la gente tiene comezón de oír la palabra de Dios y no la ve Eh, o no la escucha. es que a veces predicar el evangelio fiel, el evangelio del que habló Jesús, Trae confrontaciones. trae confrontaciones al que escucha, pero le tumba rating al que lo predica. A mí me ha tumbado el rey. Entonces, yo tengo amigos que Dios me ha dado la oportunidad de hablar con ellos, orientarlos respecto al evangelio. Ellos han confesado que sus predicaciones le han puesto
le han inyectado esteroides a sus predicaciones, han cambiado eso. Y hoy por hoy lo invitan una vez al mes y a veces duran 2 meses y no lo invitan. Porque han cambiado. A mí no me invitan. Entonces, Ya a mí no me invitan. esos mismos predicadores, amigos míos, se han puesto en contacto conmigo y me han dicho, varón, mire, no es fácil. Antes era casi diario que yo predicaba. Sí. Y mire ahora. Mire, Pastor Ahora yo Hansel, estoy seco. yo predicaba, yo tenía una agenda. ¿Sabes cómo me dice? El profeta, llama al profeta, llama al profeta. En una, Dios me habló, fue en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, cuando Dios le habló a Jeremías y me confrontó y dije, no, yo tengo que predicar a Cristo. Porque yo predicaba un evangelio, o no predicaba un evangelio, sino que le inyectaba esteroides para la gente y más, y no es que tú puedes, no hay que motivar al pueblo inclusive, pero hemos dejado que el centro, que es Cristo, sacarlo para llevar un evangelio a conveniencia de lo que la gente quiere escuchar. ¿Y quiere que le diga algo? Yo abrí este canal para llevar el mensaje, pero ya a mí no me invitan a predicar a donde me invitaban. ¿Y quiere que le diga algo? Tampoco me interesa. Porque yo voy a llevar el mensaje de Cristo a donde yo quiera, a donde vaya. Siempre Cristo será predicado porque lo que el Señor ha hecho conmigo es incomparable. Pastor. Hay un aspecto. Por ejemplo, nosotros vemos al apóstol Pablo como el predicador número 1. Pero muchas veces nosotros pensamos que Pablo era muy amado en su época. Pablo no era amado en su época. Cuando lees la primera epístola a los Corintios, ven que uno era de Pedro, otro eran de Apolo, otro eran de Cristo, otro eran de Pablo. O sea, Pablo no contaba con la aprobación de todos. Pero cuando lees la segunda epístola a los Corintios, ves que le dicen a Pablo, Pablo, saca a Cristo de tu predicación. Eso te está tumbando rating. Sácale a Cristo, porque es que ese evangelio con un Cristo sufriente que muere en la cruz y que no baja de esa cruz, eso no da rating. Y entonces Pablo les dice, cuando yo me propuse venir ante ustedes, me propuse no saber cosa alguna, no que él no supiera, porque Pablo era uno de los hombres más intelectuales de su época, graduado en una de las universidades más respetadas de su época. Y de hecho era parte de un círculo de estudiosos de las escrituras de los más altos niveles de su época. Sin embargo, cuando él dice, me propuse no saber cosa alguna, más que a Cristo y a este crucificado, es que él dijo, yo me propuse sacar incluso mi oratoria, mi capacidad personal de persuasión. Es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo, yo me propuse no ser un sofista cuando vaya donde ustedes. ¿Qué es un sofista? Los sofistas eran personas que se dedicaban a discursar, a construir discursos. En esos discursos eran tan elocuentes en sus palabras, empezaban exaltando a la gente, empezaban promoviendo el ego personal y el egocentrismo de la gente, las grandes virtudes de las naciones y luego el gran poderío de los dioses. Construían todo un discurso y la gente venía y le dejaba mucho dinero en el recipiente donde el orador estaba. El apóstol Pablo tenía un problema. Al apóstol Pablo no le echaban nada, sus recipientes quedaban vacíos. Porque que su oratoria era débil, como dicen los creyentes de ahí de Corinto. Y entonces Pablo les dice a ellos, óyeme, no me importa. Porque ustedes son cristianos y fueron persuadidos. ¿Saben por qué? Por el poder del Espíritu Santo y de la palabra obrando a través de la predicación de Cristo. No solamente eso, Pablo dijo, yo predico a Cristo y de hecho yo me he hecho poco, cuando él dice me he hecho menos, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, textos 21 en adelante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con esto? Pablo está diciendo lo siguiente, cuando yo predico, yo me agacho. No me inflo, sino que me agacho, para que las personas puedan ver la cruz de Cristo y no me vean a mí. Pablo está diciendo, cuando yo predico, mi propósito es que la gente no me recuerde a mí, sino que recuerde a Cristo y a este crucificado. Hay predicadores que predican de tal forma y tienen un protagonista tal
que la gente no recuerda nada de Cristo, sino al predicador. Y lo menciona mucho. A mí me gusta predicador tanto. Bueno, de hecho, hay predicadores que son más famosos que Cristo en nuestra época. Sí, es verdad. Y todo eso es lastimoso, de predicadores que hablan de cosas que ha hecho y yo hice esto y yo estuve en tal lugar y yo esto, de tal forma que cuando la persona termina su predicación, tú le preguntas a la gente, ¿qué recuerdas? Que el predicador estuvo en Europa, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Venezuela, en Ecuador y en Chile. ¿Por qué? Porque el predicador tuvo más protagonismo que Cristo. A Pablo le intentaron decir esto, óyeme, trata de menguar, de que Cristo mengue un poco. Y él dijo, no, menguaré yo, pero nunca Cristo. Predicaré de tal forma que Cristo sea glorificado. Pastor, muchas gracias. Wow, estos espacios. Bueno, lo único que no me gusta de estos espacios El tiempo. es el factor tiempo. Pero cuento con la fe, la esperanza y la seguridad de que tendré la oportunidad nuevamente de poder compartir este maravilloso espacio donde la palabra puede ser hablada, puede ser enseñada, puede ser compartida de manera libre y el hecho de que otras personas puedan ser ministradas y edificadas. Último consejo. El apóstol Pablo en una ocasión estaba en la cárcel. Filipenses, epístola a los Filipenses. Y allí en la cárcel le fueron a decir a Pablo, Pablo, muchos están predicando en los terrenos donde ya tú has predicado. Y Pablo dice, tranquilo, algunos predican por vanagloria personal, otros predican por ganancias económicas, otros predican por traer aflicción a mi cuerpo y otros predican por ganar terreno donde ya Cristo ha sido predicado. Pero él dice, pero a pesar de todo esto, me gozo porque Cristo está siendo predicado. ¡Wow! Pastor Hansel, tremenda enseñanza. Que Dios te siga bendiciendo, hermano. Usted tiene un canal, ¿verdad? Estamos trabajando en pro de poder construir un canal teológicamente podcast en el que la gente pueda escucharnos con un poco más de frecuencia y ser edificados, instruidos, equipados y enseñados en la verdad de Dios. Que Dios siga bendiciendo al Pastor Hansel. Suscríbase, denle me gusta, comparta. Y gracias por estar en sintonía ahí. Y esperamos al Pastor Hansel en otra entrega. Así que, shalom.